Senador Iñárritu. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Leía en la propuesta del Partido Popular que España se ha convertido en un referente, en un modelo, tanto de Estado de Derecho, Estado social, Estado democrático, y leo aquí tres titulares, como uno de la semana pasada, donde dice que la OCDE saca los colores a España por su desigualdad y la mala calidad democrática. Leo otro donde dice que España está a la cola de la Unión Europea en independencia judicial, pero incluso otro que dice que España suspende el examen de derechos humanos de la ONU. Pues, señorías, si a esto le añadimos que tienen presos políticos, no tienen presos políticos, tienen algo peor, tienen un gobierno en la cárcel, algo que no ha existido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. ¡Qué vergüenza! Pero bueno, como ustedes están contentos, les podré decir una lengua que les gusta, que es tebriker, que es felicidades en turco, un país que les tiene de modelo. Hace 40 años en mi país, en Euskal Herria, esta Constitución no tuvo el respaldo mínimo, y no lo tuvo porque se incluían artículos como el 2, como el 8, ese que Herrero de Miñón cuenta en su libro Memorias de Estío, que hubo cartas de militares para que lo incluyeran mientras estaban reunidos, ese 155 que han llevado a cabo... Señoría, tiene que terminar. Estoy acabando, señor presidente, de esos principios constitucionales. Por eso, y porque ustedes tampoco han cumplido el bloque constitucional, como es el Estatuto de Gernika desde hace 40 años, el día 6 de diciembre en Euskal Herria no habrá nada que celebrar, sino será un día de trabajo para seguir trabajando a favor de la República Vasca dentro de muy poco. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.